Buenos días. En una oportunidad, en la clase anterior, explicamos el detalle de lo que era una progresión y específicamente una progresión aritmética. Ahora vamos a hablar de una progresión geométrica. A partir de un número, por ejemplo, 3, ¿cómo se obtiene una progresión geométrica? Según la definición. Cada número después del primero se obtiene multiplicando por una constante llamada razón al término anterior. Ahí tenemos el primer ejemplo. Tenemos esta expresión en la cual la razón es 2. ¿Por qué? Después del primero, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, por 2, 24, 48, 96. En este ejemplo siempre podemos descubrir que el primer término es igual a 3, la razón es 2, el número de términos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de términos es 6, y ¿qué más nos faltaría? El término enésimo o el último término, como algunos también lo dicen, sería 96. Tenemos lo siguiente: al momento de que nosotros queramos expresar en fórmulas, vamos a decir lo siguiente. Se ha dividido el tema en básicamente 3 bloques. El primero de ellos es acerca del término enésimo. Como si una progresión tiene una cantidad desconocida de términos o muy amplia, aquí son 6 solamente, podemos hallarlo. Según la definición, el término enésimo va a ser el primer término por la razón elevada a un exponente menos que el número de términos. Por ejemplo, el cuarto término tendrá como exponente 3. El sexto término tendrá como exponente 5. El segundo término como exponente 1. Haciendo la generalización, esta es la idea del término enésimo. Ustedes en el material tienen desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 15 sobre término enésimo. Sobre término enésimo. Entonces vamos a resolver algunas preguntas. La segunda parte habla de el mismo tema, pero habla de otra expresión que enseguida vamos a detallar. Tomo algunos ejemplos. La recomendación, la sugerencia es que usted sea ordenado. Pregunta número 1. Hallar el 18º término. Nos piden hallar el 18º término. De la progresión geométrica le están diciendo a usted, ya le están diciendo, aunque era de repente no era necesario, pero le estaban adelantando que era una progresión geométrica. Esa es la expresión. La recordamos, porque hemos empezado por fracciones, porque hay una costumbre de repente de no ser ordenado. En esta expresión, según la definición, ¿cuál es la razón? La razón es el resultado de multiplicar 1 sobre 1024 por un número para que salga 1 sobre 512. Entonces, la mejor manera es esta. 1 sobre 1024 multiplicado por la razón nos da 1 sobre 512. O podría haber tomado los números segundo y tercero también. De esta expresión, R va a ser 1024, va a multiplicar sobre 512. Y tendríamos que la razón va a ser, ¿cuánto? 2. La razón va a ser específicamente 2. Tenemos entonces, como la razón es 2, falta decir que el término del lugar 1 es 1 sobre 1024. Falta decir, como les piden a ustedes 18 términos, que el valor de n es igual a 18. Teniendo los elementos, las herramientas necesarias, recién podemos, como recomendación, aplicar el uso de una fórmula. Una manera de grabarse una fórmula es que usted escriba cada vez que la necesite. Ahí la tiene. Esa es la fórmula para el término enésimo. Me piden hallar el término del lugar 18, 18º. Entonces, el 18º término va a ser igual al primero, que es 1 sobre 1024 por la razón. ¿Cuánto fue la razón? 2. Elevado a la n. ¿N cuánto vale? 18 menos 1. Pero atención, serían demasiados números hacer esto. 1024, para los que conocen, es 2 a la 10.
Y 18 menos 1 es 17. Utilizando álgebra elemental, 2 a la 17 entre 2 a la 10 es 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. Ahí tiene el primer resultado. ¿Qué hemos hecho? Hemos utilizado la formulita del término enésimo para recordarles, primero, ser ordenados. Y segundo, que para que se les grabe una fórmula, escribirla. Si usted tiene que hacer 10 ejercicios, escríbalos en cada uno de los 10. Ahí se le va a grabar. Es como una canción. De tanto interpretarla, se nos queda la letra y se nos queda la melodía. Ahí está el resultado. 128. ¿Correcto? Primer ejemplo, entonces, sobre progresión geométrica. ¿Qué pasa si lo que nos piden está asociado a la fórmula del término enésimo? Por ejemplo, el ejercicio número, vamos a poner 4. Dice, ¿cuántos términos, no se conoce n, tiene la progresión geométrica? 3, 6, 12. Estoy incidiendo en estos ejemplos porque lo primero que tiene que grabarse usted es la forma de la solución, no tanto la dificultad, no tanto empezar por los más complicados. Vean, se trata primero de ordenar elementos. Dada la progresión geométrica, le están diciendo que es geométrica, el primer término es 3. La razón, a 3 para que se obtenga 6 lo multiplico por 2. Correcto. El término enésimo es 384. El número de términos es desconocido. Ya tengo los 4 elementos que corresponden a la misma fórmula y insistimos para que se nos grabe a sub 1 por r a la n menos 1. El término a sub n, ¿cuánto vale? 384. A sub 1, ¿cuánto es? 3. La razón era 2. Y el número de términos es lo que se desconoce. 384 va a tener que dividirse entre 3, tercia 1, tercia 2, tercia 8. 128, recuerdan el ejemplo que acabamos de ver, es 2 a la 7. Se van a ir ganando los elementos. Álgebra elemental, si las bases son iguales, se igualan los exponentes. 7 igual a n menos 1 y el valor de n es igual a 8. Y los dos primeros ejemplos son algo simples, se trata solamente de la aplicación de la fórmula. Sin embargo, hay otra manera sencilla de resolver. Hay oportunidad, lo ensayamos. Para hacer una mezcla de no solamente uso de fórmula, sino un agregado, pero que tenga que ver con el uso de la fórmula, vamos a trabajar con una pregunta como por ejemplo la número 5. Dice, hallar el cuarto término de una progresión geométrica, sabiendo que el tercer término es 16 y que el sexto término es 1024. Atención, ahora nos dan dos términos, pero es una progresión geométrica. Y lo que tenemos que hacer es sencillamente aplicar, ahora, con el conocimiento de la fórmula. El tercer término es igual al primer término por la razón elevado a la 3 menos 1. Y el sexto término es el primero por la razón elevado a la 6 menos 1. Simplifico esta expresión. Simplificar significa hacer más simples las cosas. Y ahora el dilema es este. ¿Cuál de las dos variables es más fácil de despejar? ¿A sub 1 o r? Observen ustedes que r tiene exponente. Al despejar nos va a aparecer raíz. Más cómodo es despejar el a sub 1, que no tiene exponente y que es cómodo de despejar de esta manera. Ahí tenemos dos expresiones para a sub 1 en función de la razón que todavía no conocemos. Se trata de la misma sucesión, se trata del mismo enfoque, se trata de la misma forma. Como
A sub 1 es igual a sub 1, tenemos que 16 sobre r al cuadrado es igual a 1024 sobre r a la quinta. Volvemos al álgebra elemental. R a quinta la trasladamos hacia la izquierda y el 16 lo llevamos a dividir, nos queda r al cubo y 1024 entre 16, ojo para que no tengan que hacer demasiadas operaciones, es de 2 a la 10 y 16 de 2 a la cuarta, me quedará 2 a la sexta, 10 menos 6 es 4. Puedo sacar tercia de los exponentes, tercia de 6, 2, y la razón me va a resultar 4. Si usted quiere más cómodo, hágalo en forma ordinaria común, 1024 entre 16, y el resultado le va a salir lo mismo. El resultado es R4. Como conozco que la razón es 4, me faltaría hallar el primer término. Y el primer término puedo reemplazarlo en cualquiera de los dos. Ahora la pregunta es, visualmente, ¿cuál de los dos es más cómodo? Definitivamente el primero. El primero es más cómodo porque es un número más pequeño. Si la razón es 4, el primer término va a ser 16 sobre 4 al cuadrado. 16 entre 16 me da como resultado 1. Si conozco el primer término y conozco la razón, es suficiente para completar el ejercicio. Reemplazamos en la expresión. El cuarto término va a ser igual al primer término por r a la 4 menos 1. Es decir, r al cubo. ¿Cuánto valió el primer término? 1. ¿Cuánto es la razón? 4. Finalmente, 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. Ahora, para evitar todos esos conflictos de repente e incluso el uso de fórmulas, les digo algo breve. Ese es el ejercicio resuelto, ahí está la respuesta 64, hemos utilizado la misma fórmula. Pero vamos a decir algo brevísimo, algo breve. Vamos a ver si ustedes capturan con la rapidez del caso lo siguiente. Va de nuevo el ejercicio. Digo, segunda forma. Atención, usted tiene como datos el cuarto término de la progresión geométrica es, dice, a ver, hallar el cuarto término es lo que nos piden hallar, el tercer término es 16, corrijo. El tercer término es 16, nos piden hallar el cuarto término y nos dan como dato adicional el sexto término. ¿Cuánto es el sexto término? Es 1024. Ahí está. Atención. Como estamos hablando de una progresión geométrica, los números resultan de multiplicarse. ¿Por cuánto multiplico a 16 para que salga 1024? Es 64. Y el número 3, para que se convierta en 6, le tengo que sumar 3. La razón se puede dar como la raíz 3 de 64. ¿Cuánto es la razón? 4. Si la razón es 4, como tengo el tercer término y tengo que hallar el cuarto término, hago algo sencillo. La razón es 4. 16 por 4. ¿Cuánto fue? 64. Fin del ejercicio. Comparen ustedes qué pasó en el ejemplo anterior. Llenamos la pizarra, que aún siendo pequeña abarcó buena expresión. Fíjense aquí, ¿hemos utilizado fórmulas? No. A veces se extendió, si se revisa usted, si mira, detalla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Utilizar la definición de progresión geométrica. Pero como pueden ver, no hay fórmulas, no hay ecuaciones, no hay teoría de exponentes, solamente una cuestión simple. A ver si capturan la idea.
¿Correcto? ¿Sí? Bien, el segundo punto. ¿Qué cosa es interpolar? Cuando hablamos en progresión geométrica, colocar entre los polos. ¿Cuáles son los polos? Los extremos. Si a usted le hablan de interpolar medios geométricos, nos ubicamos en la pregunta número 16. Dice, y sumar 4 medios geométricos. 4 medios geométricos entre 165. Cuando usted le hablan ya de interpolar o cuando le hablan de medios geométricos, sencillamente significa formar una progresión geométrica en donde se conoce que este es el primer término y que el otro es el término enésimo. Les dan los polos y les piden allá los términos intermedios. Entonces, atención, el primer término es 160. Nos faltarían 1, 2, 3, 4 medios geométricos. Y el último sería el 5. Nos falta calcular entonces términos. Vamos a dejarle un recuadrito para lo siguiente. Es simple entender que si la cantidad de medios geométricos es 4, el número total de términos siempre va a ser m más 2, porque a los medios le agrega usted los dos extremos. En este caso, el número de términos va a ser 4 más 2 y va a ser 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De eso se trata la interpolación. Ahora, ¿cómo se hace? Sencillamente usted lo que hace es aplicar lo mismo. El término enésimo es igual al primero por r a la n-1. No le estamos agregando nada nuevo. Al momento de aplicar esta idea del término enésimo, al momento de aplicar la idea, digo, el término enésimo es igual al primero por r a la n-1, pues sencillamente el término enésimo fue 5. El primer término es 160. Y la razón es desconocida. Y el número de términos ha sido 6. 160 irá a dividir 5 sobre 160. Y tenemos r a la quinta. 5 sobre 160 es 1 sobre 32. Y esto es r a la quinta. Resulta que el 32 es 2 a la quinta. Por lo tanto, si usted le saca raíz quinta, le va a quedar 1/2. Si la razón es 1/2, no hay más que hacer. Como la razón es 1/2, usted ahora es lo siguiente. 160 por 1/2 equivale a decir la mitad. 80, mitad de 80, 40, mitad de 40, 20, mitad de 20, 10 y la mitad de 10, 5. Por lo tanto, ¿qué nos piden? Nos piden la suma de esos términos. ¿Cuánto sería la suma de 80 más 40 más 20 más 10? A sumar sería 8, 120, 140, 105. ¿Correcto? ¿Qué era interpolar entonces? Formar una progresión geométrica cuando se conocen los extremos. ¿Hay algo nuevo que se aplica? No, es la misma fórmula. Lo único que usted tiene que recordar es que si la cantidad de términos es una cantidad m, el número de términos es 2 unidades mayor, porque se le agregan los dos extremos. Eso es interpolar. Los ejercicios 17 y 18 también se refieren a interpolar. Correcto. Y la última parte es la más diversa en cuanto a uso de fórmulas, por la razón siguiente. En el caso de que pretendamos sumar los términos, tiene usted la información acerca de la suma de términos, tiene la información distribuida de esta manera. Hay 3 opciones. Cuando la progresión geométrica es creciente infinita,
cuando la progresión geométrica es decreciente y finita, y cuando la progresión geométrica es decreciente e infinita. Entonces, recordemos, se llama creciente finita cuando la razón es mayor que 1. Será creciente finita. ¿Será decreciente finita cuando la razón es menor que 1? No. Cuando la razón es mayor que 0, pero menor que 1. Si la razón es negativa, cambia, tiene otro nombre. Y se llama decreciente infinita por la misma idea. Ambos son decrecientes. ¿Qué es lo que lo cambia? La cantidad de términos. Nada más. Entonces, las tres fórmulas se refieren a progresión, pero cada una de ellas se refiere a un tipo específico de progresión. Por ejemplo, vamos a tomar la pregunta número 28. Pregunta número 28. Nos piden la suma de los 10 primeros términos. La cantidad de términos es 10 y la sucesión es 2, 4, 8, 16. La progresión, que también es una sucesión, es 2, 4, 8, 16. Bien, esto es lo que tenemos. Esto es que hay que sumar. Como ustedes están diciendo que son 10 términos, la primera idea es que es una progresión creciente. Observen los números. A simple vista van aumentando. ¿Por qué es finita? Porque se conoce la cantidad de términos. Entonces, al conocerse esos tres detalles, atención, escribimos la sumatoria. 2 más 4 más 8 más 16. Escribimos la progresión. Resulta que no conocemos el término enésimo. El término enésimo va a ser el primero 2, por la razón que es, en este caso, 2 a la 10 menos 1. ¿Por qué? Porque nos están diciendo precisamente que son 10 términos. Esto nos va a dar 2 por 2 a la 9 y el resultado va a ser 2 a la 10. Y el número 2 a la 10 es 1024. Este número entonces es 1024. Aplicamos. Tiene usted en su material las fórmulas. Las voy a escribir. Para la progresión creciente infinita es a sub 1 por r a la n menos 1 sobre r menos 1. ¿Cuánto es el primer término? El primer término es 2. La razón también es 2. N vale 10. Sobre la razón que es 2 y menos 1. Tiene usted entonces, solamente hay que aplicar el 2 a la 10, ya lo tenemos, está ahí a la vista. 2 a la 10 es 1024. Correcto. Ya lo tenemos resuelto, el 1024 menos 1, y en el denominador nos va a resultar 1. 1024 menos 1 es 1023. De tal manera que la respuesta final va a ser el doble de 10 es 20. Y el doble de 23 es 46. Ahí tienen. ¿Qué hemos hecho? Primero lo que hemos hecho es asegurar, definir que la sucesión es creciente. Creciente, pues sus términos van aumentando de izquierda a derecha. ¿Por qué finita? Porque conocemos que son 10 términos. Esta es la primera fórmula. En el fondo, las tres fórmulas se refieren a lo mismo, como lo vamos a ver enseguida. La fórmula es una, pero va variando de acuerdo a estas otras dos ideas. Cuando es decreciente, finita o infinita. El resultado 2046. ¿Qué va a pasar ahí mismo si nosotros queremos trabajar con decreciente y finita? Atención, cuando se trata de decreciente y finita, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Se puede utilizar la misma,
Pero la recomendación es esta. Multiplicamos numerador y denominador por -1 para no trabajar con valores negativos. De tal manera que estos términos cambian de signo. Y para que no se altere, multiplicamos el denominador también por -1. Y es en el fondo la misma fórmula. Va a resultar lo mismo. Solo que se utiliza esto para no trabajar con valores negativos. Un ejemplo lo tendría usted en la pregunta número 24. Recuerden que estamos primero resolviendo la parte 5. Pero hay un pequeño impasse, que la número 24 es decreciente, sí, pero no es finita. Entonces no puedo utilizar una fórmula solamente porque se me ocurrió decirlo. Tiene que estar completo. Es decreciente, sí, pero ojo, en el ejercicio 24 la expresión es infinita. Entonces, ¿qué hago? Escribo 3 más 1 más 1/3 más 1/9. Ahí está. Cambio, ya no es finita, sino infinita. ¿Sabe lo que se hace? Algo simple. Recurriendo a lo que conocemos de matemática, la primera parte de la matemática superior, vamos a convertir esta fórmula y explicarles por qué va a tomar otra fórmula. Bien, cuando R a la n le ocurre que R es un número bastante pequeño y n es un número bastante alto en valor, va a resultar que R a la n se reduce a 0. Un ejemplo, R a la n, cuando R es un valor mínimo y cuando n es un valor, vamos a suponer, máximo, extremo, pongamos un ejemplo, que R sea 2, que R sea 1, que R sea 1/2, va disminuyendo. Si yo le pongo el exponente, por ejemplo, 2, exponente 2, observen lo que va a ocurrir. Aquí tenemos 4, 1 al cuadrado es 1, esto es 1 a la cuarta, esto es 1 a la 16. Y si ustedes observan, va a llegar un momento en que esta expresión 0,25, aquí fue 1,00, 4,00, va a llegar un momento en que esta expresión, conforme vaya creciendo, va a hacer que el resultado se aproxime a esta expresión. Tiene un límite, y el límite va a ser 0. Entonces, esta expresión, este corchete desaparece. Por lo tanto, borro todo esto y la expresión de progresión geométrica, cuando es de tipo infinito, va a tomar esta forma. A sub 1 por este corchete se convierte en 1 menos 0. Su valor, el valor de esta expresión RN tiende a hacerse 0. De tal manera que nos queda con la misma fórmula A sub 1 sobre 1 menos R. Y ahora observen lo que va a ocurrir. Esta es la fórmula que le estamos proponiendo. ¿Y qué va a ocurrir? Al momento de resolver, sencillamente digo, S es igual. ¿Qué cosa es A sub 1? El primer término. ¿Cuánto vale el primer término? 3. ¿Qué cosa es R? La razón. ¿Cuánto es la razón en el ejemplo? 1/3. Tengo numerador 3, 1 menos 1/3, 2/3, 3 por 3 es 9, entre 2. Puede que el resultado esté como fracción o puede que lo demos como número decimal y sería 4,5. ¿De dónde obtuvimos esta fórmula? De la progresión creciente finita. ¿Y esta fórmula de dónde salió? De la progresión creciente finita. ¿Por qué esto se convirtió en 0? Porque cuando R a la n, el valor de R se va haciendo más pequeño y el valor de n toma expresiones altísimas, entonces va a resultar que el 0 se convierta en un número cuyo límite, en un resultado cuyo límite es el valor 0. Yo tengo un medio, 1 sobre 2 al cuadrado, 1/4, 1/8, 1/16, 1 sobre 32. Observe que este es 0, vamos a poner 500. 1/4 es 0,25, 150. 1/8 es 0,125. 1/16 es 0,0625.
observen ustedes, fue 500, bajó a 250, 125, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento en que estas expresiones van a tener tantos ceros que si usted lo pone en una calculadora, este es su valor límite. Ahí está el valor límite, por ponerles un ejemplo sencillo. Coja usted su calculadora y ensaye. Ponga un medio, multiplícalo por. Va a ir obteniendo hasta que un momento se detiene en el cero, diciéndole este es el límite y ya no doy más, ahí se acabó y el valor es cero. ¿Correcto? Esa es la progresión entonces decreciente infinita, y el ejemplo 24 fue de una progresión decreciente infinita y esa es su fórmula. ¿Sí? Bien, el tipo de preguntas de progresión geométrica puede también mezclar a las progresiones aritméticas con las progresiones geométricas. La suma puede variar. Puede haber una parte que sea una expresión de tipo creciente y otra que no. Y puede ocurrir casos como, por ejemplo, vamos a ver la número 33. El ejemplo 33. Dice, voy a ponerle un código. La suma de los 6 primeros términos, lo voy a representar así, de una progresión geométrica es igual a 28 veces la suma de los 3 primeros términos. Nuestra tarea es hallar la razón. No siempre vamos a tener un ejercicio completo. 6 términos y 3 términos me están indicando que la progresión tendría un límite. Por lo tanto, es una progresión creciente. La suma de 6 términos va a ser, según la fórmula que estamos utilizando, a sub 1 por r a la 6 menos 1 sobre r menos 1. ¿Por qué le estoy colocando 6? Al asumir que voy a sumar 6 términos, estoy también asumiendo que el total de términos es 6. De igual manera, al lado derecho, si yo estoy intentando hallar la suma de los 3 primeros, voy a asumir que son 3 términos. A sub 1 por r a la 3 menos 1 sobre r menos 1. ¿Qué hacer? Atención, a sub 1 están repetidos. A la izquierda está multiplicando, a la derecha está multiplicando. Propiedad cancelativa. R menos 1 a la izquierda dividiendo, a la derecha dividiendo. Solo con una aclaración, que en el ejercicio R por ningún motivo puede ser 1. ¿Por qué? Porque el primer principio de la división dice que el divisor jamás puede ser 0. Si R vale 1, esta expresión sería 0 y no existiría una solución. Al eliminar R menos 1 y eliminar A sub 1, me ha quedado entonces a la izquierda, me ha quedado R a la sexta menos 1. A la derecha me ha quedado R al cubo menos 1. Resulta que tengo dos maneras para completar el ejercicio. O efectúo y resuelvo la ecuación que sería de sexto grado, o utilizo un recurso más cómodo. Álgebra elemental, esta expresión es una diferencia de cuadrados. R al cubo más 1 por R al cubo menos 1. El producto de la suma de dos números por su diferencia tiene como resultado la suma de cuadrados. Es decir, A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A más B por A menos B. Si alguno me preguntamos, por ejemplo, cómo se llama este producto notable, nos va a decir diferencia de cuadrados, si no es cierto. La diferencia de cuadrados es el resultado de un producto notable. Este es el producto, esta es una resta. Entonces, el producto de la suma por la diferencia tiene como resultado una diferencia de cuadrados. ¿Qué va a resultar entonces? Al haber resuelto de esta manera factorizar la expresión, tengo que a la derecha no hay necesidad de hacerle ningún cambio, porque R al cubo menos 1 con R al cubo menos 1 se van a cancelar. Nos queda que R al cubo más 1 es igual a 28. Y finalmente R al cubo será 28 menos 1, que es 27. Y resulta que 27 es 3 al cubo. Los dos exponentes son iguales.
concluimos que la razón es 3. En ese ejercicio no vamos a poder hallar cuánto es la suma y no vamos a poder hallar tampoco el primer término. Solamente podríamos hallar el valor de la razón, porque las demás expresiones se van a cancelar. A eso me refería cuando digo no tenemos por qué completar. En los primeros ejemplos hemos hallado término por término, pero aquí no es necesario ni es posible. Por ejemplo, ¿dónde reemplazaría si quiero hallar el primer término? No sería posible. Si quiero hallar la suma de los 6 términos, no sería posible, porque no conozco el término primero. Entonces, ¿correcto? Resultado, respuesta a la pregunta 3. Y para completar, vamos a ver un ejemplo que le agregue algún otro contenido, algún otro tema. Por ejemplo, a ver, ¿qué le tomamos? La número 34. Les decía hace momentos que en algunos casos nosotros podemos mezclar la progresión aritmética con la progresión geométrica. Y justamente de eso trata el ejercicio número 34. ¿Qué le proponen? Los 3 términos consecutivos de una progresión geométrica. Vamos a poner en abreviatura, progresión geométrica. Atención, en una progresión geométrica yo puedo escribir los términos como A por definición, A por R y A por R al cuadrado. Sencillamente por definición de progresión geométrica. Si a esa expresión dice el término central se le aumenta en 10 unidades, el término central AR lo aumenta en 10 unidades. Dice la progresión se convierte en aritmética. La progresión, el primer término no cambiaría y el tercero tampoco. Esto sería una progresión aritmética. Sin embargo, tengo un dato adicional. Me están diciendo que la suma de estos términos de la progresión geométrica es 65. Atención entonces, tengo un dato adicional. El dato adicional me dice que A más AR cuadrado suman 65. Primera pregunta, ¿qué es más cómodo despejar, el valor de A o el valor de R? Observen ustedes que el valor de A tiene un solo exponente, pero el valor de R no, tiene exponente 1, exponente 2. Es más cómodo despejar A. Aplicamos. Factor común A y despejamos el valor de A. Cambiamos. Ahí la expresión. El valor de A va a ser 65 sobre 1 más R al cuadrado. Solamente por cuestión de facilidad ya no le pongo A sub 1 para no perder el tiempo, ¿de acuerdo? Le he puesto sencillamente A, ya no con A sub 1, solo para hacer más cómodo y para escribir menos. Atención, tengo el valor de A en función de R, pero falta otra expresión, porque son 2 variables. ¿Cuál es la propiedad más importante de una progresión aritmética, la más utilizable, es que un término cualquiera, por ejemplo, AR más 10, es la semisuma de 2 términos equidistantes. Los dos únicos que tenemos aquí son A y AR al cuadrado. Semisuma de la mitad de la suma. En una progresión aritmética, el término cualquier término que usted tome, es igual a la semisuma de 2 términos equidistantes. Observen un ratito ahí. El segundo término es la semisuma del primero con el tercero entre 2. Desarrollo. Tenemos 2AR más 20 es igual a más AR cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Dejamos el 20 a un lado. Ordeno. AR cuadrado, traslado 2AR y más A. ¿Sabe para qué? Para sacar factor común A, como el ejemplo que tenemos aquí al lado derecho. Me va a quedar R al cuadrado menos 2R más 1. Y me permite despejar A en función de R al cuadrado.
Ahí está el valor de A. Pero tengo un pequeño impasse. Al momento de que efectúe la igualación de expresiones, atención, A es igual a A, ¿cómo se llama esa propiedad? O principio, se llama principio de identidad. Todo número es igual a sí mismo. Entonces, al igualarlo me va a quedar una expresión de segundo grado, que no es tan cómoda. Igualo 65 sobre 1 más R cuadrado es igual a 20 sobre R cuadrado menos 2R más 1. Bien, tenemos una operación con números de una ecuación de segundo grado. Pero atención, vamos a utilizar un poquito la viveza criolla para hacer lo siguiente. 65 y 20 tienen quinta. Quinta de 65 es 13. Y traslado el 20 sacando quinta. Quinta de 20 es 4. Esta expresión la traslado a la derecha con R cuadrado más R más 1. Y me quedo con R cuadrado menos 2R más 1. Para utilizar salidas distintas, si usted observa, puede ser fácil hacer lo siguiente. 3 al cuadrado más 3 más 1 es 13. Y 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 1, 9, menos 6 es 3 más 1, 4. Utilizamos el método de comparación. ¿Cuánto vale R? 3. Ahora, si doy ese resultado, por ejemplo, en la pregunta número 34, ¿correcto? Me están pidiendo la diferencia entre el mayor y el menor. Claro, podría resultar con otro número, sí. Si ustedes observan, nos están dando como respuestas alternativas enteras. Estoy sospechando entonces, presuponiendo que el valor de R podría ser un valor entero. Podría tomar otro valor, por ejemplo, un tercio. Pero como R vale 3 y me están pidiendo la diferencia entre el mayor y el menor, como R vale 3, ahora vamos a reemplazar en el valor de A. En el valor de A nos queda esta expresión. A es igual, tomo el de la izquierda, que es más simple. 20 sobre, ¿cuánto fue la razón? 3. 3 al cuadrado menos 2 por 3. 2 por 3 más 1. Tengo 20, 9 menos 6 más 1. 3 más 1, 4. 20 entre 4 es 5. Finalmente, la progresión geométrica fue A, que vale 5. La razón 3. 5 por 3, 15. Y 15 por 3, 45. Ya no tengo por qué estar reemplazando en cada uno. Solo aplico la definición. ¿Qué me piden la diferencia entre el mayor y el menor? La diferencia solicitada es 45 menos 5. ¿Cuál es este resultado? 40. Bien, tienen ustedes una idea previa de lo que es una progresión geométrica. En la siguiente clase, en el siguiente enlace, vamos a explicar algunos detalles adicionales. Revisen, por favor, y intenten que cada ejercicio explicado se pueda resolver de otra manera. Les he dado un ejemplo de una forma cómoda. Cuando hablamos de la interpolación de medios se puede hacer de otra manera también. Entonces, la búsqueda de otra solución es de repente la parte más importante. Lo primero es entender qué es una progresión. Lo segundo, qué fórmulas podemos utilizar. Pero después de eso, pasando a otra etapa, a otro momento, es cómo nosotros podemos, por ejemplo, podemos hablar de sumatorias, utilizar sencillamente las ideas de sumatorias. Cuando nosotros hablamos de una progresión aritmética, cómo aplicar lo que ya habíamos aprendido. Me imagino que si recuerdan la propiedad principal de progresión aritmética. En todo caso,
revisando. Por hoy, suficiente. Hasta una próxima, muchachos.